6 de la mañana con 57 minutos. Nos acompaña Alfredo Astorga, viceministro de Educación, para hablar acerca de este y otros temas que tienen que ver con este ámbito precisamente, el de la educación. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, veíamos muchos jóvenes ilusionados que estaban rindiendo esta prueba en este proceso que todavía está en marcha. ¿Cómo lo califica desde el Ministerio de Educación con todos estos contratiempos que han sido mencionados también por algunos de los estudiantes y que han sido detectados también por el INEVAL y pues por la CENESID? Muy buenos días con la audiencia. El proceso de ser bachiller se ha realizado dentro de los parámetros más o menos previsibles. Las irregularidades que se han presentado, en primer lugar, felizmente son menos que las anteriores y están en proceso inmediato de resolución y de estudio cuando son cosas que ya ameritan investigaciones por algún uso, digamos, no ético de los exámenes. Pero en términos generales se está realizando bien. Ahora viene la fase más importante, que es luego con los que han calificado de acuerdo al puntaje de las carreras, cómo se distribuyen los cupos disponibles en la universidad. Porque ahí tenemos un problema. Las universidades tienen un límite, y a ese límite es al que tiene que sujetarse el número de estudiantes que se han Más o menos las universidades públicas cubren el 50% de la oferta que existe actualmente en el país. Dependiendo de las carreras. Hay carreras, supongamos, simplemente doy un número, que tienen disponibles, supongamos, 2.000 cupos y sin embargo hay 10.000 aspirantes que han pasado. Entonces eso depende mucho de las carreras. En bloque, en total, sí hay más del 50% de cupos que se ofertan. Y estos se aumentaron además desde la vez pasada con la incorporación de carreras online. Esto permite ampliar la cobertura sin una inversión muy grande de recursos para crear las carreras, ¿no? Entonces ahí se aumenta un poco la cobertura, pero no deja de ser, no da abasto, digamos, para toda la cantidad de chicos que se gradúan con la aspiración de llenar un cupo en la universidad. ¿Qué hacer entonces cuando vemos que realmente hay esta aspiración de los estudiantes de continuar sus estudios y de formarse para servir al país y, por supuesto, para mejorar el bienestar de sus familias? Claro, la aspiración es absolutamente legítima, ¿no es cierto? Pero implica algunos cambios a nivel de la universidad, pero implica también unos cambios a nivel de la cultura nacional. Es decir, aquí se ha posicionado en el imaginario social el hecho de que la única vía para el éxito es la carrera, es entrar en las universidades, es decir, bachillerato, universidades. Es como que nos han trazado un túnel del que no podemos salir. Bachillerato, universidad y bachillerato, universidad. Sin embargo, todo el campo de la educación técnica, por ejemplo, está subestimado. Por eso una de las prioridades, tanto del gobierno en general cuanto de educación en particular, es darle mucho más peso al tema de la educación técnica para permitir otras opciones de realización profesional igualmente válidas, igualmente legítimas y legitimadas, y que tengan, por supuesto, puentes de enlace con el sistema universitario al que aspiran por derecho cualquier estudiante. ¿Y se ha avanzado en este ámbito, en el crear estos institutos técnicos, tecnológicos que puedan ampliar esa oferta? Bueno, hay varios institutos que ya existen. La oferta es limitada, pero la oferta también hay que revisarla. Ahorita estamos en un momento pleno de diagnóstico y de elaboración de una estrategia completa para la educación técnica, que incluye trabajo con la universidad, porque tenemos que estar enlazados, el bachillerato técnico que nosotros manejamos tiene que estar enlazado con el del tecnológico que manejan las universidades y con el mundo del trabajo, por supuesto. Tenemos que tener una amplitud y una actualización de la oferta educativa. Algunas de las carreras técnicas que ofrecemos ya no tienen una demanda tan alta a nivel del mercado y es necesario refrescarlas, algunas suprimirlas y algunas otras inventarlas. Ni siquiera sabemos exactamente cuáles carreras nuevas van a aparecer en el futuro. Luego hay que enfatizar también en otro aspecto, que son las habilidades y no tanto los contenidos. Así es. Implica también una alianza muy estrecha con los sectores productivos y es necesario este pacto porque no depende solamente de la escuela y del bachillerato. Y esto es lo que se está tratando en el Acuerdo Nacional por la Educación. Ya deberían darse a conocer algunos acuerdos que se vayan logrando durante estos diálogos, porque se preveía que en 45 días se tengan los primeros resultados. Así es, las fechas son así. En 45 días tenía que haber los primeros resultados. Y ya tenemos los primeros resultados. Solamente para cerrar el asunto técnico, una de las mesas del Acuerdo Nacional está trabajando este aspecto técnico, empleo y mundo del empleo. Ahí vamos a tener resultados, yo creo que interesantes en poco tiempo. Pero al momento ya podemos señalar como 3 acuerdos muy importantes que se han ido fraguando, digamos, en este movimiento social que es el Acuerdo Nacional. Recordemos que a nivel de la educación este proceso de acuerdos tiene incluso una fecha anterior
al diálogo nacional generado últimamente, pero se inscribe plenamente en el diálogo que el presidente ha determinado en varias áreas. Muchos sectores ya venían trabajando Pero en temas de algunos educación, sectores ya venían buscando generar trabajando. estos cambios y Se ha transformaciones. nutrido mucho más con organizaciones de estudiantes, etcétera, y nos hemos inscrito plenamente en este esfuerzo nacional, como no podía ser de otra manera. Al momento ya podemos señalar tres acuerdos interesantes que están forjándose. El primero de ellos tiene que ver con la incorporación del tema de valores en la malla curricular y en el proceso de los textos escolares. Estamos preparando una nueva edición de textos escolares, por primera vez hechos por el propio Ministerio, en donde el tema de valores va a aparecer de forma estructural. Y una de las mesas de valores, la más activa de todas las mesas que funciona desde Guayaquil, con Anunciata Valdés a la cabeza, se incorpora plenamente a participar para que el tema de valores esté suficientemente representado y valorado en estos textos. Este es uno, digamos, el primero de los acuerdos ya tangibles, digamos, que tenemos. Permítame preguntarle sobre el tema de los valores. ¿En qué se enmarcan estos valores? Porque en nuestro país mucho se ha llegado a confundir los valores con lo que se dicta desde la Iglesia. Ya, los valores en este caso, dado que somos además una institución laica como corresponde, en este caso nuestros referentes son los derechos humanos. No en este caso la moral cristiana, en algunos casos hay coincidencias, pero dado que somos una institución de carácter laico, la propuesta general se enmarca en el respeto, en el ejercicio de los derechos humanos. Y en ese sentido estamos trabajando. Muy importante. Absolutamente. ¿Cuál es el siguiente acuerdo? El siguiente acuerdo tiene que ver con la reapertura de las escuelas. Tal vez recordarán que en la década del economista Rafael Correa, se cerraron un conjunto enorme de escuelas. Más de 7.000 se mencionaba. Más de 8.300 escuelas entre cierres y fusiones. Eso afectó a un número enorme de comunidades, porque las escuelitas que se cerraron, muchas de ellas que se cerraron, eran escuelas comunitarias. Cierto que eran unidocentes o bidocentes, pero su característica principal es que eran escuelas comunitarias. Y en la comunidad la escuela juega un papel trascendental. No solo ahí se aprende a leer y escribir, ahí se hace alfabetización, ahí se hace reuniones de los comités, ahí se reproduce la cultura. Al quitarle la escuela a esos sectores, se lastimó enormemente a las comunidades. Entonces, también desde hace un tiempo atrás, más de un año, más casi dos, desde la sociedad civil también se venía presionando y ahora el Acuerdo Nacional se manifiesta como una expresión clarísima en la necesidad de reaperturar estas escuelas comunitarias. ¿Cuántas de esas 8.000 se van a reabrir? Se espera abrir hasta el final del periodo del presidente Moreno 2.000 escuelas comunitarias. Para esto se necesita equiparlas, se necesita recursos. ¿Cuál es el acuerdo para que la educación que se brinde en estos centros educativos comunitarios tenga la calidad que les permita después avanzar en el sistema educativo? Porque la idea no es que hayan rezagos. Totalmente de acuerdo. No se trata solamente de romper los candados y abrir la escuela. Se trata de crear mejores condiciones, no solamente volver a la escuelita de anterior, sino dotarla de elementales características que cumplan estándares incluso nacionales e internacionales en infraestructura, estructuras fitosanitarias, espacios verdes, sin que lleguen a ser, porque no es posible en todo el país que puedan cumplir los estándares de todo tipo, pero sí que tengan elementales y suficientes y básicas condiciones de trabajo, tanto en lo de infraestructura cuanto en lo pedagógico. Estabilidad de los docentes, estímulo a los docentes, capacitación a los docentes de escuelas multigrado. Esta es la idea entonces de la reapertura. Entonces es una reapertura física por un lado, pero también es una reapertura simbólica por otro lado, porque es también abrirse a la comunidad. Tenemos propuestas felizmente muy interesantes de apoyo de los gobiernos locales, de los GATS, que quieren apoyar, digamos, a esta reapertura de las escuelas comunitarias. ¿Y los docentes van a ser los mismos del sistema educativo del Ministerio de Educación? Claro, los docentes son los que están en el sistema, van a transferir, pero transferidos, digamos, quienes tengan mayor experiencia e interés en el trabajo de multigrado. O sea, no es cualquier docente, por lo general son docentes que tienen una alta motivación y suelen trabajar con más de un grado de ¿Cuál es la garantía para los niños que asisten a estas escuelas? Bueno, ¿tendrán la formación suficiente para asumir los retos como la misma prueba ser bachiller que le resulta complicada a la mayoría de los estudiantes? Sí, ahí hay dos temas, digamos. El uno, ¿qué les garantiza? La mejor garantía tiene que ver con la comunidad. Estas escuelas no se abren si no hay compromiso explícito de la comunidad de que van a cuidar la escuela y de que van a apoyar a los maestros. Entonces, la garantía está ahí. Eso es lo que le da estabilidad, eso es lo que le da sostenibilidad. Que no sucede muchas veces en las escuelas urbanas, pero en las rurales pequeñas la comunidad juega un papel directo muy importante.
Y respecto de la calidad, esperamos que los esfuerzos de calidad que hagamos, por supuesto, tengan como prioridad estas escuelas y todas las que tienen carencias significativas. En ese sentido, deberían ir desarrollando las destrezas necesarias para estas pruebas y las otras que se presenten. Aunque vale decir que también el tema de las pruebas, la evaluación, está sujeta también ahora a un proceso de revisión. Creo que hay múltiples voces de distintos sectores, docentes, estudiantes, padres de familia, de las propias universidades, que hace falta algunos ajustes importantes en el para tema mirar más las cualidades que tiene cada uno de los estudiantes, las habilidades específicas. Para unos les resulta difícil la matemática, pero son brillantes en ciencias sociales, por ejemplo. No tiene que tener un carácter punitivo, tiene que tratar de darnos una imagen lo más certera posible, porque perfecta no existe, pero lo más certera posible, sobre todo de habilidades, de competencias que tienen los chicos y no tanto de contenidos memorísticos que son susceptibles de olvidarse en el corto tiempo. ¿Cuántas de estas escuelas se han reabierto ya? En la reapertura hemos hecho como etapas, ¿no? La primera etapa es que estamos cerrando, es el primer bloque de 11 primero que están reabiertas y un grupo de 60 que están identificadas y en trabajo ya de adecuación de todas sus instalaciones. De ahí tenemos un grupo ya aproximadamente de 353 que están identificadas plenamente, corresponden, ahí tenemos un sistema de priorización de acuerdo a las carencias educativas, 350 y pico que estarían ya identificadas para empezar a hacerse los primeros trabajos. Se necesita que no esté en una zona de riesgo, se necesita que haya la demanda de la comunidad, se necesitan algunos requisitos previos para empezar a trabajar. Y luego tenemos dos áreas, de ahí iremos creciendo de a 200 a 200 con la aspiración de llegar a 1000 a diciembre. Es un reto muy alto, pero estamos haciendo todos los esfuerzos. ¿Hay solicitudes de las comunidades? ¿Cuántas se han recibido? Hay solicitudes que ya superan las 400 y tenemos además un grupo significativo en Esmeraldas y otro en la Amazonía que se va a trabajar el día 28, que nos completarían un primer bloque ya bastante significativo. Me parece que se nos queda un punto más del acuerdo, ¿no? Vamos 2 puntos. El tema de valores, la reapertura y vamos a finalizar con el tercero. Yo ya me había olvidado el tercero. El tercero tiene que ver con los estudiantes, tiene que ver con opciones más democráticas en la vida de los estudiantes. La década pasada digamos, desde antes incluso se trabaja en el tema de los comités estudiantiles, de los códigos de convivencia, etcétera, pero no siempre han sido trabajadas de la forma más democrática. Muchas veces los directivos o los profesores nombraban a los representantes. Los estudiantes nos han hecho saber, son parte del acuerdo nacional, de la necesidad de participar en forma mucho más democrática y mucho más abierta, que las voces de los estudiantes sean mucho más representativas de lo que son ahora. Entonces estamos buscando fórmulas, o están buscando también junto con el acuerdo, porque esto es especial del acuerdo, no solamente es un pedido al ministerio, vuelvo sobre eso, pero están, digamos, solicitando, ¿no es cierto?, que estas organizaciones estudiantiles y todo sean organizadas de forma mucho más abierta, mucho más democrática, que permitan el juego de ideas, que permitan el disenso, que permitan la expresión, sobre todo la expresión crítica de los estudiantes. Todos estos acuerdos que se dan en este diálogo que está planteado por el gobierno y que tiene la participación de muchos actores, ¿van a ser mandatorios, van a ser vinculantes para que se trabajen luego en las leyes? La idea es que sean, más que desde el punto de vista normativo, la idea es que sean vinculantes, porque el Ministerio participa como un actor más de este acuerdo. El Ministerio, a diferencia de otras épocas, no es el protagonista central el que organiza todo. Es uno de los actores, por supuesto, vital en este encuentro, y los acuerdos no solo se trata como de un pliego de peticiones al Estado, sino más bien desafíos conjuntos para ser trabajados en el camino. ¿Qué pasaba con los acuerdos anteriores? Se llegaban los diálogos, primera fase, muy bien. Segunda fase en la que estamos, los acuerdos, hasta ahí se llegaba. Y luego la tercera fase, que es la más importante. La implementación. Que es la implementación y el seguimiento de esa implementación. A veces los actores sociales como que no participaban en esa parte y quedaba otra vez librado a la buena voluntad, a los recursos, a las políticas que un ministerio tenía. La idea es que ahora la sociedad civil acompañe los tres momentos y en este sentido entonces resulta mandatorio sí porque el ministerio está incorporado en esos acuerdos, entonces sería absurdo que firmando un acuerdo después, digamos, lo niegue. Solamente para finalizar con un tema que también ha llamado la atención son algunos hechos de violencias en los centros educativos. Por ejemplo, en Manabí hubo una pelea de estudiantes que entendemos ya ha sido tratada también por el Ministerio de Educación. Babahoyo, bueno, un hecho externo, sin embargo, afectó a un estudiante ya que se ingresó con armas a un centro educativo. Usted nos daba a conocer que uno de los temas principales es el trabajo en valores y poder cercar un poco este ambiente de violencia que también se ha estado presentando en los centros educativos. Este tema es el más doloroso y el más sensible para cualquier sistema educativo, el tema de la violencia,
que en general ha crecido. Pero ha crecido, por un lado, porque la violencia en la sociedad en general ha crecido y también la escuela en cierto sentido es un reflejo de eso. Pero también ha crecido porque hay mayor número de denuncias y eso es un signo positivo. La gente se atreve, tiene más seguridad en denunciarlos. Pero es el problema más doloroso. Cada caso tiene que ser tratado en su particularidad y en la forma más rápida posible. Pero tiene dos vías de solución. Una es la vía administrativa, en donde entramos nosotros como ministerio a separar a los sospechosos y se llega incluso a la supresión de su cargo, etc. Y otra es la vía legal o judicial. Entonces nosotros llegamos hasta que esto se judicializa y pasa por las vías ya de la Fiscalía. Tratamos de hacer un seguimiento sobre esto, pero son dos vías que no siempre van armónicamente caminando juntas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Alfredo Astorga, viceministro de Educación, con quien abordábamos los temas principales en materia de educación. Nos vamos a una pausa y de regreso nos acompaña Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas, con quien estaremos hablando sobre los resultados de la recaudación y también simplificación de trámites. Volvemos con eso y más en Primera Impresión.